El tema de esta clase es aminoácidos y proteínas. Para empezar, debemos introducir el concepto de biomoléculas. Las biomoléculas son aquellas moléculas que forman todos los sistemas biológicos que conocemos, desde una bacteria hasta el ser humano. Están formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Principalmente están formadas por átomos de carbono unidos entre sí. La estructura de cada biomolécula va a estar dada por la cadena de átomos de carbono y algunos grupos funcionales que le van a dar particularidades a esa biomolécula que tienen que ver con su función o su estructura. Esas cadenas de carbono pueden ser lineales, es decir, rectas. Cada carbono se une a otros dos en forma lineal y a eso le llamamos compuestos alifáticos. Mientras que otros forman compuestos cíclicos que llamamos aromáticos, como este que vemos acá. Además de las cadenas de carbono, cada biomolécula va a tener un grupo funcional que le va a dar identidad y también función a esa biomolécula. Tenemos grupos funcionales que están formados por carbono y átomos de oxígeno, como los aldehídos, las cetonas, los ácidos carboxílicos, entre los más conocidos. También existen grupos funcionales que tienen azufre, como pueden ser los sulfidrilos, grupos funcionales que tienen átomos de nitrógeno, como los grupos amino, y otros que son ésteres y amidas, como por ejemplo el enlace amida, que tiene un átomo de nitrógeno y uno de oxígeno, y es un enlace muy común, que es como el enlace peptídico, que vamos a ver en esta clase. Bien, esas biomoléculas, con sus diferentes estructuras e identidades, van a cumplir diferentes funciones dentro de una célula, desde el punto de vista estructural, por ejemplo, formando membranas biológicas, formando el citoesqueleto, formando la matriz extracelular. También van a tener funciones metabólicas, formando biomoléculas que van a proporcionar energía a la célula. Otras biomoléculas van a formar partes de vías de señalización, entre otras funciones. En particular, en esta clase vamos a hablar de los aminoácidos, que son las unidades básicas que conforman las proteínas, ¿sí? Acá tenemos una lista de los aminoácidos naturales que encontramos justamente en la naturaleza. Y estos 20 aminoácidos forman las proteínas de todos los organismos que conocemos. Desde una bacteria a animales superiores. Algunos aminoácidos son esenciales para ciertos organismos. Por ejemplo, para el humano existe cierta parte de esos 20 aminoácidos que no podemos sintetizarlos con la maquinaria celular y debemos adquirirlos de la dieta. Acá tenemos el ejemplo de la síntesis de la tirosina. La tirosina es este aminoácido que está acá y no es un aminoácido esencial porque contamos con la maquinaria, que es una enzima, para sintetizarlo dentro de la célula. Sin embargo, este aminoácido se sintetiza a partir de otro aminoácido, que es la fenilalanina, que sí es un aminoácido esencial y sí debemos adquirirlo de la dieta. Entonces, para el ser humano tenemos esta lista de aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, que son los que podemos fabricar con la maquinaria presente en la célula. Otros organismos, por ejemplo, Escherichia coli, que es una bacteria, puede sintetizar de nuevo, es decir, a partir de otros precursores, los 20 aminoácidos, sin necesidad de adquirirlos del medio exterior. Además de los 20 aminoácidos comunes, existen otros aminoácidos no canónicos, como la hidroxiprolina, por ejemplo, el gamma-carboxiglutamato, que en realidad se forman por modificaciones posttraduccionales luego de sintetizada la proteína por acción de una enzima que modifica el aminoácido canónico y lo transforma en un aminoácido no común. También la fosforilación de residuos de aminoácidos, por ejemplo, como la serina, va a tener un rol importante en la señalización y en la regulación de la actividad de ciertas proteínas presentes en la célula. También
se encuentra otro aminoácido no canónico que es la selenocisteína, que en vez de ser una cisteína con un átomo de azufre se sustituye por un átomo de selenio. Bueno, ¿cómo es la estructura de los aminoácidos? Recordemos que los aminoácidos, como dice su nombre, está formado por un grupo amino y un grupo ácido. El grupo ácido es un grupo ácido carboxílico. El grupo amino es este que está acá. Además de esos dos grupos funcionales, tenemos un átomo de hidrógeno unido a este carbono central, que le llamamos carbono alfa, y por último una cadena lateral, que la simbolizamos como grupo R. Esta cadena lateral va a ser diferente en cada uno de los 20 aminoácidos y es el que le va a dar la identidad al aminoácido justamente. Los aminoácidos tienen este carbono alfa o carbono central que tiene una particularidad y es que ese carbono es un carbono quiral o asimétrico, también lo pueden encontrar así en la literatura. ¿Qué quiere decir? Que está unido a 4 sustituyentes diferentes. Este y este. Eso quiere decir que pueden existir dos versiones de la misma molécula y esas dos versiones de la misma molécula tener la misma fórmula química, es decir, está formado por los mismos átomos, pero configurarse de forma diferente en el espacio. Si ven estas dos versiones de la alanina, son los dos aminoácidos alanina porque tienen la misma fórmula química, pero sus átomos se distribuyen de forma diferente en el espacio. Acá vemos cómo se intercambian estos sustituyentes de forma inversa. Estas son dos imágenes especulares del mismo aminoácido, es decir, son, enantiómeros. A estas dos versiones de la alanina le llamamos isómeros y les asignamos una letra diferente a cada uno de los dos, la L-alanina o la D-alanina, y así para cada uno de los aminoácidos que conocemos. La gran mayoría de los aminoácidos presentes en las proteínas naturales son de la serie L, es decir, en esta forma, con el grupo amino hacia este lado. Existen algunos aminoácidos de la serie D presentes en algunas proteínas, pero son menos comunes. Bueno, los aminoácidos, al tener un grupo ácido carboxílico y un grupo amino, presentan propiedades ácido-base. Es decir, que este grupo funcional se puede ionizar, ¿sí?, cediendo un hidrogenión, y que este grupo básico, amino, se puede también ionizar aceptando un hidrogenión. El grupo R también puede presentar propiedades ácido-base o no, va a depender de la identidad de ese grupo R. Veamos cómo se da la ionización del grupo carboxilo. Este es el grupo carboxilo de un aminoácido alanina, en este caso, y dependiendo del pH se puede encontrar en la forma protonada o en la forma desprotonada, es decir, cediendo su hidrogenio. El equilibrio que describe la proporción de estas dos especies tiene una constante de acidez y por lo tanto un pKa. Ese pKa, que en este caso vale 2,3, es el pH al cual encontramos la mitad en la forma protonada y la mitad en la forma desprotonada. Cuanto más ácido es el grupo, menor es el valor de pKa. ¿Sí? En el caso del grupo amino, que es este que está acá, puede ceder su hidrogenión quedando en la forma desprotonada. Ese equilibrio también tiene su pKa y en este caso el pKa es alto porque este es un grupo básico. Si nos fijamos a pH fisiológico, que es 7,4, el grupo carboxilo se va a encontrar desprotonado porque el pH es mucho mayor al pKa de ese grupo. En cambio, el pH fisiológico 7,4 es menor al pKa del grupo básico, del grupo amino. Entonces este se va a encontrar mayormente protonado. Entonces a pH fisiológico probablemente encontremos al aminoácido en la forma carboxilo desprotonado y amino protonado.
Entonces, como el aminoácido tiene por lo menos dos grupos con propiedades ácido-base, vamos a encontrar al menos tres versiones del aminoácido. ¿Sí? En el medio ácido vamos a encontrar al aminoácido en su forma totalmente protonada, el carboxilo protonado y el amino también. Si aumentamos el pH, se va a desprotonar primero el grupo más ácido y por último el grupo con mayor pKa, que es el amino. De estas tres moléculas hay una de ellas que tiene una carga negativa y una carga positiva. Esta molécula tiene una carga neta global 0, porque tiene un +1 y un -1. A este le llamamos suiterión o ion dipolar, porque si bien tiene dos cargas, tiene carga neta 0. Como un aminoácido tiene al menos dos grupos ionizables, se comporta, si realizáramos una curva de titulación, como un ácido débil diprótico, es decir, que tiene dos protones para ceder y dos equilibrios descritos por 2 pKa. En este caso tenemos el ejemplo de la glicina, que tiene un grupo R no ionizable, que es simplemente un hidrógeno, que le está representado acá. Entonces, la glicina tiene 2 pKa, uno de 2,34 y otro de 9,6. Entonces, a pH menores a 2,3 vamos a encontrar la forma toda protonada. A pH mayores que 2,3 y menores que el pK2, que es 9,6, vamos a encontrar este en mayor proporción. Y a pHs mayores que el pK2, que es 9,6, vamos a encontrar la forma toda desprotonada. En esta curva de titulación tenemos un punto particular que es un cambio en la inflexión del gráfico, que es el que llamamos punto isoeléctrico. En este punto isoeléctrico, todo el aminoácido se encuentra en la forma ion dipolar o citerión, ¿sí? Con una carga positiva y una carga negativa. Si miramos en este ejemplo, el pH fisiológico estaría por acá, ¿sí? Y vamos a encontrar la mayoría del aminoácido en esta forma, en mayor proporción. ¿Cómo se puede determinar el punto isoeléctrico para un aminoácido? Es decir, ¿cómo sabemos a qué pH encontramos el ion dipolar? Bueno, para el ejemplo que estábamos mirando recién, donde es un aminoácido que no tiene grupo R ionizable, simplemente el punto isoeléctrico se va a calcular como el promedio de los 2 pKa, ¿sí? O sea, pKa1 más el 2 dividido 2. Sin embargo, vamos a ver que existen otro tipo de cadenas laterales que son ionizables. Para eso vamos a repasar qué tipos de grupos R encontramos en los aminoácidos. Los podemos clasificar a esos grupos R según la polaridad, es decir, si pueden interaccionar con el agua a pH fisiológico, teniendo en cuenta la salvedad de que todos los aminoácidos son solubles en agua, ¿sí? Porque tienen grupos carboxilo y amino, ¿sí? Estamos hablando ahora de la polaridad del grupo R. Existen aminoácidos alifáticos, no polares, que están formados solamente por cadenas de carbono, polares pero no cargados, aromáticos, ácidos y básicos. Por ejemplo, aminoácidos que tienen grupos R no ionizables, es decir, que son apolares y no interaccionan con el agua. Por ejemplo, la prolina solamente tiene átomos de carbono e hidrógeno, o por ejemplo, la isoleucina, que tiene una cadena ramificada de carbonos. Todos estos que están acá, su grupo R solamente está formado por cadenas de carbono e hidrógeno. Luego existen los aminoácidos polares, aunque no tengan carga neta. Polares quiere decir que tienen grupos que pueden interaccionar con el agua. Por ejemplo, la treonina tiene este grupo hidroxilo que es capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua y eso lo convierte en un grupo R hidrofílico.
También la glutamina tiene un grupo amino y un grupo oxígeno, un grupo carbonilo, que le permiten interaccionar con el agua o solventes polares. Eh, ¿Cómo pueden interaccionar los aminoácidos polares con otros aminoácidos? Bueno, por medio de puente de hidrógeno. Imaginemos una proteína, ¿sí? Con sus enlaces peptídicos, exponiendo los átomos de oxígeno y de nitrógeno, que pueden participar con enlace de hidrógeno con otras proteínas que tengan grupos de cadena lateral que sean polares también. Y eso va a ser importante en la estructura de las proteínas, como vamos a ver más adelante. Otro aminoácido particular que también es polar es la cisteína. La cisteína tiene como grupo lateral que está acá, que tiene un CH2 y un grupo sulfidrilo. Cuando reaccionan dos cisteínas se forma esta estructura acá, que es un nuevo enlace covalente y lo conocemos como puente disulfuro, y a la unión de dos cisteínas le llamamos cistina. Esta reacción o este enlace disulfuro va a ser importante en la estabilización también de la estructura de las proteínas. Luego están los aminoácidos aromáticos, que tienen un anillo en su estructura, como está acá, y estos tienen una particularidad, estos tres aminoácidos aromáticos, fenilalanina, tirosina y triptofano, que son capaces de absorber la luz ultravioleta. Eso es importante a la hora del análisis bioquímico de proteínas, porque puede ser cuantificada la cantidad de proteínas en base a la absorción de la luz que presenta, gracias a estos aminoácidos aromáticos. Estos aminoácidos también tienen la particularidad de que pueden formar interacción por apilamiento, es decir, se disponen unos sobre otros, estos anillos, y también son importantes en la estructura de las proteínas. Luego tenemos aminoácidos ácidos, es decir, que tienen grupos ionizables con pKa bajos, ¿sí? pKa ácidos. Entonces, probablemente o mayormente van a estar desprotonados a pH fisiológico. Lo contrario pasa con los aminoácidos básicos. Tienen cadenas laterales con grupos básicos que tienen pKa altos o básicos, y por eso van a estar protonados a pH fisiológico. Los aminoácidos ácidos y básicos son hidrofílicos, pueden interaccionar con el agua y también pueden formar interacciones iónicas entre sí. Un aminoácido que esté enfrentado a otro en una proteína con cargas opuestas pueden interaccionar por interacciones electrostáticas. Como veíamos hoy, el hecho de que los aminoácidos tengan grupos ionizables va a determinar que tengan diferente carga según el pH. Nos queda pendiente ver qué pasa cuando un aminoácido, además del grupo amino y el grupo carboxilo, tiene un grupo ionizable en la cadena lateral. Veamos el caso del glutamato. Este es un aminoácido ácido que tiene este grupo carboxilo en la cadena lateral. Veamos qué formas pueden existir dependiendo del pH. A pH ácidos vamos a encontrar la forma totalmente protonada, todos sus grupos protonados. Luego, cuando aumenta un poco el pH, se va a desprotonar el grupo más ácido, que en este caso es el alfa carboxilo, el que está unido al carbono alfa. En este caso, del glutamato, el siguiente pKa en orden del valor del pKa, digamos, es el carboxilo de la cadena lateral. Y por último, el grupo con pKa más alto es el del grupo amino, así que es el último en desprotonarse. Así que en este caso tenemos 4 versiones del mismo aminoácido dependiendo del pH. A pH ácido encontramos este y a pH muy básico encontramos este. También se puede describir el ion dipolar para el glutamato, que en este caso va a ser este que está acá, con una carga positiva en el amino y una carga negativa en el carboxilo. ¿Cómo calculamos el punto isoeléctrico cuando tenemos más de 2 pKa?
Bueno, para eso tenemos que realizar la ionización como hicimos acá, determinar cuál es el ion dipolar y utilizamos para promediar y calcular el punto isoeléctrico los pKa que nos quedan adyacentes, es decir, en este caso el pK1 y el pKr. Pero eso va a depender del aminoácido. No existe una fórmula general para calcular el punto isoeléctrico en estos casos. Acá están de nuevo las formas iónicas del glutamato y esta sería su curva de titulación, con 3 pKa, 3 mesetas definidas por esos pKa y 3 zonas de amortiguación del pH. El punto isoeléctrico en este caso se va a encontrar entre el pKr y el pK1, como lo habíamos visto acá, ¿sí? En esta zona vamos a encontrar al 100% del aminoácido como la forma ion dipolar. Otros aminoácidos van a tener situaciones diferentes. Por ejemplo, la histidina también tiene 3 pK-A, ¿sí? Y el punto isoeléctrico en este caso se va a encontrar entre el pKa del grupo R y el pKa del grupo amino. ¿Eso por qué? Porque el ion dipolar en este caso es la tercera estructura que describimos en la ionización, con una carga positiva y una carga negativa. Así que depende de cada aminoácido. El pH de la solución va a determinar qué carga tiene el aminoácido. Cuando el pH es igual al punto isoeléctrico, ya sabemos que el aminoácido va a tener la carga neta cero, porque es cuando encontramos al ion dipolar. Si el pH es mayor, va a tener una carga negativa, y si el pH es menor, va a tener una carga positiva. Entonces conviene hacer este esquema para razonar esta regla, donde acá ponemos el punto isoeléctrico, donde la carga neta es cero. Si el pH es mayor, la carga neta va a ser negativa, y si el pH es menor, la carga neta va a ser positiva. Veamos un ejemplo más. Pueden hacer el ejercicio de realizar la ionización del aminoácido lisina y calcular el punto isoeléctrico. La lisina es este aminoácido que está acá, tiene un amino como grupo de cadena lateral y 3 pKa. Uno de 2, otro de 8,9 y otro de 10,5. Como verán, acá se indica que el 1 siempre es el del carboxilo, el 2 el del amino y el R el del grupo R, obviamente. Ojo que estos números no indican el orden en el que se desprotonan. Lo que determina el orden en el que se van a desprotonar es el valor del pH, del pKa. Veamos. El primer grupo en desprotonarse, ojo que el aminoácido está acá escrito en forma al revés. El primero en desprotonarse es el que tenga el pKa de menor valor, que es el grupo carboxilo. Como acá lo encontramos desprotonado. Luego se va a desprotonar el que le siga en acidez, que en este caso es el grupo alfa-amino, es decir, el que está unido al carbono central. Así que lo desprotonamos y por último, en este caso, el pKr. Así que acá lo encontramos desprotonado. Luego de escribir todas las formas de la ionización de la lisina, buscamos el ion dipolar que se encuentra en este caso acá, con una carga negativa y una carga positiva. Promediamos los pKa que nos quedan adyacentes y obtenemos el punto isoeléctrico de la lisina. Luego nos preguntan qué carga tendrá el aminoácido a pH 3. pH 3 es menor al punto isoeléctrico de la lisina, así que va a tener carga positiva. Bueno, los aminoácidos se van a unir para formar las proteínas. ¿Cómo se unen? A través de un enlace covalente que tiene un nombre particular y es enlace peptídico. ¿Cómo se forma? Por la reacción del carboxilo de un aminoácido, el alfa carboxilo, que está acá, con otro grupo amino, también alfa amino, de un segundo aminoácido. Estos reaccionan y forman lo que conocemos como enlace peptídico. Estrictamente es un enlace de tipo amida, ¿tá? Doble enlace oxígeno, enlace con el nitrógeno. ¿Qué propiedades tiene este enlace peptídico? Este enlace
puede existir en dos formas de resonancia, es decir, que estos electrones que están acá formando este doble enlace pueden deslocalizarse hacia el enlace carbono-nitrógeno y existir en estas dos formas. Esa deslocalización de los electrones le da un cierto carácter planar al enlace, donde estos cuatro átomos se encuentran en el mismo plano y tienen cierta rigidez. Eso determina que la cadena de aminoácidos que forma una proteína tenga la movilidad restringida. Sí puede existir rotación en los demás enlaces, pero en el enlace peptídico no hay rotación entre sus átomos. Bueno, ¿qué son los péptidos entonces? Los péptidos son cadenas de aminoácidos que se unen justamente por el enlace peptídico. Si unimos dos aminoácidos, formamos un dipéptido, tres, un tripéptido y así sucesivamente. Unos pocos aminoácidos unidos le llamamos oligopéptidos y si se unen muchos le llamamos polipéptidos. Las proteínas están formadas por muchos aminoácidos y por eso son polipéptidos y pueden estar formados hasta por cientos de aminoácidos. Ejemplos. Este que tenemos acá es un pentapéptido, es decir, 5 aminoácidos unidos entre sí. Está resaltado en amarillo el enlace peptídico que los une entre sí y en rojo las cadenas laterales de los 5 aminoácidos que forman este pentapéptido. Siempre en un péptido vamos a tener un extremo carboxilo terminal libre del último aminoácido y un extremo amino terminal libre del primer aminoácido que forma el péptido. Ejemplos de péptidos conocidos, por ejemplo, el aspartamo. Es un edulcorante que se forma por la unión de ácido aspartico y fenilalanina y es utilizado como edulcorante porque es muchísimo más dulce que la sacarosa, que es el azúcar de mesa. Las proteínas pueden estar formadas por muchísimos residuos. Por ejemplo, acá tienen ejemplos de proteínas como el citocromo C, que es una proteína presente en la mitocondria de alrededor de 100 aminoácidos. También se le dice residuos de aminoácidos a los que están formando proteínas. Pero incluso hay enzimas que tienen miles de aminoácidos, ¿sí? Además de los componentes básicos que son los aminoácidos, las proteínas pueden tener otros grupos, como por ejemplo lípidos, o grupos que tengan metales como el grupo hemo, o metales simplemente como el zinc, etcétera. Ahora vamos a hablar de la estructura de la proteína, ¿sí? Sabemos que la proteína está formada por una cadena de aminoácidos unidos entre sí, pero ¿cómo se disponen en el espacio estos aminoácidos? Esto es muy importante porque va a determinar la función de la proteína. Entonces, a la unión de los aminoácidos entre sí por enlace peptídico le llamamos estructura primaria. Cuando estos aminoácidos forman arreglos locales en el espacio, es decir, cómo se arregla la cadena de aminoácidos, le vamos a llamar estructura secundaria. Acá debería decir terciaria, con I. La estructura terciaria es cómo se disponen estas estructuras secundarias en forma tridimensional en el espacio. Y finalmente algunas proteínas tienen estructura cuaternaria, que es cuando más de un polipéptido se unen para formar una única proteína. Veamos en más detalle. Entonces, la estructura primaria, como decíamos hoy, es la cadena de los aminoácidos. ¿Qué aminoácidos se unen en qué orden? Eso va a determinar la identidad de la proteína y es lo que está codificado a nivel genético. ¿Sí? Las bases nitrogenadas en el ADN lo que contienen es la información para secuencias de aminoácidos. Y además de dar identidad a la proteína, son los que contienen la información para el plegamiento, para la estructura que va a adquirir la proteína en el espacio. Entonces, la estructura tridimensional de esa proteína va a depender por dónde se ubiquen los átomos que la componen. Va a estar determinada por las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias si la tiene. Y la conformación activa, es decir, la disposición o la estructura tridimensional activa de la proteína es la de menor energía, ¿tá? Le llamamos conformación nativa, ¿tá?
pueden existir más de una conformación en condiciones biológicas que son las más estables termodinámicamente. Veamos ahora la estructura secundaria. La estructura secundaria se da por cómo se arreglan localmente los aminoácidos que forman la cadena polipeptídica. ¿Tá? Pero es un arreglo local de segmentos. Una misma proteína puede tener diferentes estructuras secundarias en diferentes sectores de la cadena polipeptídica. Se encuentra estabilizada por puentes de hidrógeno que se forman entre los átomos que forman el enlace peptídico. Ejemplos: la hélice alfa, la hoja plegada beta, el giro beta. Estos son estructuras secundarias regulares y que encontramos de forma abundante en la proteína. Pero existen otras que no son regulares y también son estructuras secundarias, aunque no tengan un nombre. Entonces, la más simple que se puede encontrar en una cadena polipeptídica es una hélice alfa. ¿Tá? La hélice alfa es cuando una cadena de aminoácidos se dispone alrededor de un eje imaginario formando justamente una hélice. Acá está esquematizado en otra forma. ¿Tá? ¿Cómo se estabiliza esa hélice alfa? ¿Cómo se forma? Bueno, se forma por la interacción por puente de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico en la cadena polipeptídica. En este caso tenemos el ejemplo del nitrógeno actuando como dador a través de un hidrógeno, formando un enlace de hidrógeno con el oxígeno de un aminoácido que está a 4 aminoácidos de distancia en la cadena. Y así se forman un enlace de hidrógeno cada 4 aminoácidos y estabilizan esta hélice alfa. La hélice alfa es muy abundante en las proteínas, casi un cuarto de los aminoácidos que están presentes en las proteínas se están formando hélices. Otra estructura secundaria es la hoja plegada beta, donde la cadena se dispone en forma lineal en el espacio y se interacciona con otra cadena de otra proteína, formando enlaces de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico, o también puede ser con la misma proteína que se pliega sobre sí misma y forma este tipo de estructura de hoja plegada beta. Una estructura más simple es el giro beta, donde interacciona un aminoácido con otro que está enfrentado por un pliegue de la cadena polipeptídica, y es muy común también en las proteínas. La estructura terciaria. La estructura terciaria también depende de interacciones débiles y va a venir dado por qué disposición adquieren esas estructuras secundarias que vimos en el espacio y van a dar lugar a la estructura global de la proteína, digamos. Y por lo tanto van a ser responsables de las propiedades biológicas de esa proteína, qué funciones cumple, etcétera. Acá tenemos un ejemplo como de estructuras secundarias interaccionando entre sí, ¿sí? ¿Y cómo lo van a hacer? Por interacciones débiles como enlace de hidrógeno, interacciones iónicas, interacciones dipolo-dipolo o hidrofóbicas. Como vemos, todas estas interacciones dependen de qué aminoácidos están formando esa proteína y en qué lugar se encuentra en el espacio, ¿sí? Así, un aminoácido cargado positivamente puede interaccionar con uno cargado negativamente, positivo con negativo, no sé si dije bien, y así sucesivamente. Luego hay proteínas que tienen estructura cuaternaria, por ejemplo la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno en la sangre y es un tetrámero. Está formado por 4 subunidades unidas por enlaces débiles. ¿Tá? Entonces acá tenemos las 4 subunidades interaccionando formando una única proteína. ¿Sí? Acá tiene el ejemplo de la mioglobina, que también es una proteína que une oxígeno, pero es monomérica y no tiene estructura cuaternaria. Entonces la estructura terciaria es lo que va a determinar si una proteína, por ejemplo, es globular, como esta que está acá, que es la mioglobina, representada de diferentes formas, o si es una proteína fibrosa, como estas que están acá, que son, por ejemplo, la queratina.
¿tá? Las proteínas fibrosas suelen tener función de sostén, función estructural y presentar resistencia mecánica, mientras que las proteínas globulares tienen funciones regulatorias, enzimáticas, ¿sí? Entonces acá tienen algunos ejemplos, ¿no? De proteínas fibrosas, son bastante conocidas como el colágeno, la queratina, que tienen que ver con la estructura de los tejidos, y luego proteínas globulares tienen funciones o de transporte, o de defensa o enzimáticas. ¿Cómo se pliega una proteína? El plegamiento de la proteína depende de la estructura primaria, es decir, de qué aminoácidos la forman. Cuando una proteína se sintetiza, se encuentra en el estado totalmente desplegado y este estado es muy inestable, tiene mucha energía. Cuando se empiezan a formar las estructuras secundarias y terciarias y se van adoptando la conformación activa, la proteína se estabiliza y forma la conformación nativa. ¿Sí? Esta es la que tiene las propiedades biológicas relevantes, propiedades biológicamente relevantes para la célula. Si bien la información para el plegamiento está contenida en qué aminoácidos la componen y qué interacciones pueden formar entre sí, también pueden requerir de la asistencia de ciertos complejos macromoleculares llamados chaperonas y chaperoninas, que muchas veces lo que proporcionan es una cavidad donde la proteína puede plegarse y establecer sus interacciones y luego salir al ambiente de la célula. A veces esas chaperonas utilizan la energía de hidrólisis del ATP para catalizar el plegamiento de la proteína. Bueno, para ilustrar la importancia de la estructura de las proteínas, acá tenemos un problema para que ustedes resuelvan, basado en una patología que se llama anemia falciforme, que es de origen genético y donde lo que ocurre es una mutación en la proteína hemoglobina que transporta la sangre y que se encuentra contenida en los eritrocitos, donde uno de los aminoácidos, un único aminoácido de la hemoglobina está mutado. Se cambia un ácido glutámico por una valina. Eso hace que la hemoglobina precipite, es decir, forme agregados insolubles dentro del glóbulo rojo y el glóbulo rojo adquiere una estructura amorfa, no funcional y que tengan menor vida media dentro de la sangre. Entonces, como el aminoácido que está mutado es el glutamato, les pedimos que calculen el punto isoeléctrico para el aminoácido y luego que digan si la sustitución de este glutamato por una valina es una situación conservadora o es un cambio drástico. ¿Y qué pasaría si se cambiara un glutamato por un aspartato? Podemos ir viendo las respuestas. Para hacer calcular el punto isoeléctrico del glutamato, debemos realizar la ionización, teniendo en cuenta los 3 pKa del glutamato. Primero vamos a empezar por el más ácido, que es el 1, el del carboxilo alfa, que está acá, y lo desprotonamos. Luego le sigue en acidez el pKr, el que vale 4,25. Así que el que vamos a desprotonar es el grupo R, que está acá. Y por último, el que le sigue en valor es el pK2, el del grupo amino. Así que es el último en que desprotonamos. Habiendo dibujado todas las formas de ionización del glutamato, determinamos cuál es el ion dipolar, que en este caso es este, y para calcular el punto isoeléctrico promediamos pK1 y pKr en este caso. Luego, volviendo a la pregunta, recuerden que el glutamato es un aminoácido ácido y la valina es un aminoácido apolar o hidrofóbico. Por lo tanto, la mutación del glutamato por valina en realidad no es conservadora. Donde había una carga en la proteína, ahora no va a haber ninguna. Y eso puede ser dramático, y de hecho lo es, para la estructura de la proteína y por eso se forman los agregados insolubles. Si en cambio la mutación cambiara un glutamato por un aspartato, se mantendría la carga negativa y quizás no sería tan dramático para la proteína hemoglobina. Bueno, y acá terminamos la clase. Gracias.